Buen día. Ya estamos nuevamente por aquí, esta vez con la intención de hacer nuestra primera descripción catalográfica con base en las reglas de catalogación angloamericanas. Al decir con base en las RCA2 me refiero a ir constatando regla por regla cada uno de los elementos descriptivos que van a constituir esa descripción. Entonces, ya tenemos alguna base. En videos anteriores comentamos que para poder describir necesitamos primero una política de catalogación y para ello decidimos iniciar con la regla 1.0 de 2, que es la que nos da la base para una descripción en segundo nivel. Entonces, esta va a ser la regla que nos va a permitir iniciar la descripción de nuestro ítem. Esta regla, en conjunto con la 1.0b, que es la que nos da los elementos y la organización de una descripción, son las dos reglas que nos van a guiar en el trabajo de catalogación descriptiva. Así que, bueno, comencemos con el análisis de esta regla. Regla 1.0 de 2 nos dice: segundo nivel de descripción. Para el segundo nivel de descripción, incluya cuando menos los elementos señalados en esta ilustración esquemática. Esto es muy simple, es una regla que no tiene mayor complicación. Sin embargo, hay alcances que debemos percibir y si esto no sucede, podríamos empezar a cometer algunas inconsistencias en nuestro trabajo. Pero ya llegaremos a ese punto. Para esta ilustración esquemática nos dice que el primer elemento constitutivo de la descripción es el título propiamente dicho. Perfecto. Entonces, para describir el título, ahora necesito saber de dónde lo puedo obtener. Vamos a describir esta obra, pero el título lo puedo encontrar aquí. Esto es la cubierta, lo puedo encontrar acá, que es el reverso de la cubierta, lo puedo encontrar aquí, que esto es la portada, ¿sí? Entonces, el título se puede encontrar en varias partes, aquí también. ¿De dónde lo voy a obtener? Antes de pensar en transcribir el título a mi registro catalográfico, debo saber de dónde lo debo obtener. Y para ello debo consultar otra regla. La regla que se refiere a las fuentes de información. Debo saber cuál es la fuente principal de información para una monografía o un folleto, podría ser en este caso uno u otro, o bien cuál es la fuente prescrita de información. Esas dos cosas las necesito porque normalmente el título que me da la cubierta con el título que me da en cualquier otro lado es el mismo, no hay variaciones. En ese sentido no habría ningún problema en tomarlo de aquí o tomarlo de acá o tomarlo de donde fuera. Pero no siempre es así. En ocasiones los editores dan una información aquí, un título en la cubierta, dan un título distinto acá y uno totalmente distinto en la portada. Entonces, sí es importante considerar la fuente principal de información. Para ello, creo que esto de hecho ya lo debemos saber. En muchos casos se ha hablado de ello. Las fuentes de información las vamos a encontrar siempre en el capítulo que corresponde. En este caso estamos en el capítulo 2, pero la regla .0b. Si estamos en el capítulo 3, entonces será la 3.0b. Ahí encontraremos fuentes de información. Si estamos utilizando el capítulo 5 y requiero saber cuáles son las fuentes de información, entonces me iré a la regla 5.0b. Hablábamos de una notación mnemónica o mnemotécnica y así es como trabaja. Las fuentes de información nos dicen para las monografías que la fuente principal de información para monografías impresas es la portada.
o si no existe portada, la fuente en la propia publicación que se use como sustituto de esta. Ok, no hay ningún problema. No las vamos a analizar tan al detalle, pero ya sabemos que la fuente principal de información es la portada. ¿Y cuál es la fuente prescrita de información? Esta misma regla, la 0B, la 2.0B, pero un inciso más adelante, cada vez que avanzamos numéricamente, estamos yendo a un caso muy específico y cada vez que se avanza es un caso más específico. Así que ya la 2.0B2 ya nos da las fuentes prescritas de información y nos dice, a continuación se establecen las fuentes prescritas de información para cada una de las áreas de la descripción de las monografías impresas. Ok, me van a dar las fuentes prescritas de información para cada área. Y esto que sigue es importante. Encierra entre corchetes la información que tome de otra fuente que no sean las fuentes prescritas. Eso es muy importante, porque si yo en este caso tengo portada, ya me dijeron que la fuente principal es la portada. Aquí está, de aquí la podría sacar. Pero me dice también que encierra entre corchetes aquella información que no salga de la portada. ¿Ok? Entonces, si yo no tuviera portada y tuviera que tomar este título que está en la cubierta, tendría que ir entre corchetes, siguiendo esta regla. Encierra entre corchetes la información que tome de otras partes que no sean las fuentes prescritas. Perfecto. Vamos a ver si la fuente prescrita y la fuente principal coinciden. Debe ser la misma. No tendría por qué haber alguna diferencia. Aquí está, esta es la regla, tal como la dan las reglas de catalogación angloamericana segunda edición. Hay dos columnas. En la columna de la izquierda tenemos el área catalográfica y en la columna de la derecha tenemos la fuente prescrita de información que corresponde a esa área. Bien, nos dice que para el título y mención de responsabilidad, la fuente prescrita es la portada. Coincide con lo que nos decían respecto a la fuente principal de información. Bien, entonces, hasta aquí está perfecto. Ya está. Sabemos de dónde tomar la información, sabemos que con lo que debemos empezar es con el título y entonces abrimos nuestra monografía, buscamos el título, tenemos la cubierta, abrimos, no hay hojas blancas, no hay hoja de serie o de titulillo, está directamente la portada, el reverso de la portada, aquí hay mucha información que después vamos a necesitar y luego hay una hoja que nos da también el título, pero está previa ya al texto. Entonces, nuestra portada definitivamente es esta. De aquí vamos a sacar el título. Esta es la fuente principal de información y es la fuente prescrita de información. ¿Sí? Entonces, el título tomado de ahí nos va a dar esto. El secuestro de la bibliotecaria. Ya está. Ese título salió de la portada, de la fuente principal. ¿Qué sigue? ¿Qué información sigue? Pues no sé, pero ¿quién me puede decir qué información sigue? Nuestra base para la descripción. ¿Cuál es nuestra base para la descripción? Por supuesto, la regla 1.0D2. Con la regla 1.0D2 debemos tener un poco de cuidado. Ahorita, justamente en este momento, vamos a ir a esta regla. Vamos a encontrar con que el título propiamente dicho ya está registrado. ¿Qué información sigue? Designación general del material entre corchetes. ¿Ok? Entre corchetes debo ingresar la designación general del material. ¿Qué sucede? Cuando yo voy a la designación general del material, a la regla que me dice qué y cómo registrar la información
para la designación general del material, lo primero que encuentro es que esto es una adición optativa. Ah, qué interesante. ¿Qué sucede con las adiciones optativas o con las reglas optativas, como las conocemos comúnmente? Sucede que podemos usarla o no, es opcional, ¿no? Porque de no ser opcional, no habría ninguna necesidad de plantearse el cuestionamiento de la regla optativa. Aquí está. Esta es. Nos dice, regla 1.1C1, 1.1C, adición optativa, designación general del material. Esto significa que si es optativa, pues yo puedo decidir usarla o no usarla. Recordemos que mencionábamos en los videos anteriores. Con base en el conocimiento de las necesidades y requerimientos de mis usuarios, en el conocimiento del propósito de mi catálogo y en el conocimiento del propósito y objetivos de la biblioteca y de la institución a la que pertenece la biblioteca, yo puedo usar mi criterio, el criterio del catalogador. Yo lo puedo usar con base en todos estos parámetros y decidir si mis usuarios y mi catálogo requieren la designación general del material o decidir, no, mis usuarios no la requieren, mi catálogo no necesita designación general del material. Ya estudié todos aquellos parámetros y tomé la decisión, no voy a usar la designación general del material, es una decisión optativa y mi opción es no usarla. Ah, perfecto. Eso es una decisión basada en un criterio del catalogador bien fundada. Pero ¿qué sucede si decido de plano no usarla? ¿Qué puede suceder? Pues, ¿qué va a suceder? Que nuestra política de catalogación habíamos decidido que íbamos a utilizar el segundo nivel de descripción. Esa es nuestra política, es la más genérica que tenemos. Y en el segundo nivel de descripción, el esquema ilustrativo nos dice que después del título registremos la designación general del material. Por lo tanto, al haber decidido utilizar el segundo nivel de descripción, esa regla optativa dejó de serlo. Ya no es optativa la 1.C1. Ahora es obligatoria. ¿Por qué? Porque decidimos utilizar esa regla, el segundo nivel de descripción, para nuestros ítems. Entonces, ya no es una regla optativa. Si la decisión que tomé de no utilizarla, decido ejecutarla, entonces tendré que cambiar mi política de catalogación. Ya no estaré describiendo en segundo nivel. ¿Por qué? Porque la descripción en segundo nivel me dice para el segundo nivel de descripción, incluya cuando menos los elementos señalados en esta ilustración esquemática. Incluya cuando menos. Lo que significa que si yo decido eliminar uno de los elementos que están aquí, entonces ya no estoy describiendo en segundo nivel de hablar. Entonces, debo ajustarme a lo que decidí. O bien cambiar mi política, aquella que decía que describiríamos en segundo nivel, pues no va a ser en segundo nivel, va a ser en primer nivel, más algunos elementos catalográficos. Eso sí puede ser, ¿no? Y ya no utilizamos la designación general del material, porque era optativo y porque decidí no utilizarla. Pero nos vamos a ajustar a nuestro segundo nivel. Por lo tanto, vamos a utilizar entre corchetes, seguido del título, la designación general del material. Perfecto. Entonces,
¿Qué sucede aquí? Ahora necesito otra regla que me explique qué es la designación general del material y qué registro, qué información registro ahí para un libro. Porque pues ya decidí que lo voy a hacer. Ya vi que la regla 1.0 me dice que va entre corchetes. Sí, pero ¿de dónde sale la información? ¿Qué debo registrar ahí? Perfecto. Veamos qué es lo que debemos registrar allí. Esta es la regla para la designación general del material. Nos dice, regla 1.1C1. Elija una de las listas de designaciones generales del material que aparezcan a continuación y use los términos de la lista elegida en todas las descripciones en las que se requiera la designación general del material. Ok, voy a elegir una y después solamente voy a usar esa. No me dice puede usar una o puede usar otra. Elija una y después siempre va a usar esa. Perfecto. Segundo párrafo. En caso de utilizar en la catalogación las designaciones generales del material, las entidades británicas han de usar los términos de la lista 1 y las entidades en Australia, Canadá, los Estados Unidos e Hispanoamérica, los términos en la lista 2. Perfecto, entonces ya no se trata de elegir entre la lista 1 o la lista 2, solamente se trata de definir de estas instrucciones que me da en dónde estoy situado. Estamos en México, perfecto. Eso es un lugar en Hispanoamérica, por lo tanto, no tengo opción, debo utilizar los términos de la lista 2. No hay más. Se acabó. Pero si nos damos cuenta, al final del primer párrafo hay un asterisco con un número 1 y al final del segundo párrafo hay un asterisco con un número 2. Son superíndices que me remiten a notas a pie de página y debo ir a leerlas porque si simplemente aplico esto sin ver las notas, no voy a saber de qué me están hablando. Entonces, voy a pie de página a ver a qué se refieren esos indicadores de nota al pie de página. El primero me dice, en todos los ejemplos subsiguientes, diferentes de los que ilustran directamente las designaciones generales del material, la designación se indica de la siguiente manera. Entre corchetes DGM. El uso de la designación general del material en los ejemplos no implica que la designación se requiera. Ok, entonces eso me lo debo quedar en la mente. Porque cada vez que consulte las reglas y cada vez que me den ejemplos, aparecerá la designación general del material. En mi caso no hay problema porque decidimos utilizarlo y entonces estará allí. Pero en los casos en los que no se utilicen, las bibliotecas que no utilicen designación general del material, aunque vean en el ejemplo designación general del material, no significa que deban usarlo. Finalmente sabemos que es una regla optativa, que para nosotros no lo es, ¿no? Perfecto. Dilucidado esto, vamos a la segunda nota. 2. Las siguientes reglas se refieren a la lista 2, que es justamente la que vamos a utilizar y tiene reglas esa lista. Primera regla. Use material cartográfico, use el término material cartográfico para los mapas geográficos en vez de carta. O sea, podemos utilizar un término o podríamos utilizar otro, pero si nos vamos a la lista, este término, carta, no aparece. En la lista 2 no está ese término. ¿Por qué habríamos de utilizar carta si no está y nos dicen que utilicemos los términos que están en esta lista? Bueno, porque seguramente en algún momento pudo haberse utilizado. ¿Ah? Bien. En cambio, material cartográfico sí está en la lista. Segunda nota. En el caso del material tratado en el capítulo 8, use estampa. Es el término estampa para cualquier ítem no incluido en ninguno de los otros términos de la lista 2. Okay. No es el capítulo 8 el que estamos utilizando aquí, por lo tanto, en este momento no vamos a ir a consultar para no hacer más largo esto. Tercera nota.
use el término dibujo técnico para cualquier ítem que esté de acuerdo con la identificación de este término en el glosario. Ok. Dibujo técnico para cualquier ítem que esté de acuerdo con la definición de este término en el glosario. Ya habíamos hablado de la necesidad de recurrir al glosario cada vez que encontremos un término que no concuerda, que no nos queda claro, que se sale de la comprensión mínima, ¿no? Hay que ir al glosario. Entonces, hay que usar dibujo técnico de acuerdo con aquella definición. El apéndice D es el glosario. Sin embargo, para los dibujos arquitectónicos, use original de arte, ese es uno. Otro, reproducción de arte o estampa, en vez de dibujo técnico. Perfecto. Tampoco son casos que estamos tratando en este momento, por lo tanto, no vamos a ir a verlos. Cuarta nota, use el término conjunto para cualquier ítem que se ajuste a la definición de este término en el glosario. Ok, sigo con la necesidad de ir a consultar el glosario, el apéndice D. Tenga en cuenta que este término se puede aplicar a determinadas categorías de material textual. Ah, ok. Entonces, esto es material textual, por supuesto. Aunque tiene muchísimas ilustraciones, es material textual. Lo describimos de acuerdo con el capítulo 2 como monografía o folleto. Por lo tanto, no es el caso que se aplique conjunto, pero hay materiales textuales en los que aparecen algunos otros tipos de materiales como material complementario en los que podría utilizarse la categoría conjunto en vez de texto, que es lo que corresponde a esto, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado, pero tampoco aplica para el ejemplo que estamos haciendo. Así que, bien, leído esto, vamos a nuestra lista 2. ¿Cuál de estos términos aplica al que estoy al material que estoy describiendo? Braille, conjunto, diagrama, diapositiva, dibujo técnico. Seguimos leyendo y vemos que lo que se ajusta es texto. Entonces, este término es el que debería yo utilizar para mis monografías descritas en segundo nivel de descripción. Perfecto. Ahora ya tengo en mi descripción catalográfica el título y la designación general del material. El título salió de la portada, que es la fuente principal y la fuente prescrita de información. Y la designación general del material salió de la regla 1.1c, la lista 2. Entonces, vamos viendo de dónde van saliendo los términos para ir armando esa descripción que pretendemos lograr ahorita. Entonces, decimos que vamos a meter entre brackets así en minúscula, porque así está escrita la lista y ahí está. ¿Qué sigue en nuestra descripción? Pues no sé. ¿Qué podría seguir? Ni idea. Bueno, pero ¿quién me puede dar una idea? Nuestra base para la descripción. ¿Sí? Entonces, para poder saber qué elemento descriptivo es el que sigue, es el que continúa, necesito remitirme nuevamente a la 1.0 de 2, la del segundo nivel de descripción, y ver allí qué elemento descriptivo es el que sigue para poder plasmarlo en mi catalogación. Esta es, ¿no? Entonces ya tengo el título propiamente dicho, ya tengo la designación general del material, ahora sigue un título paralelo, separado con un signo de igual. Ah, perfecto. Me voy otra vez a mi fuente principal y fuente prescrita de información a buscar un título paralelo. No lo hay. Ya vimos que no lo hay. Perfecto. No hay problema. Pero si no hay título paralelo, entonces separado con 2 puntos, espacio, 2 puntos, espacio, voy a buscar otra información sobre el título. Y entonces igual me voy a la portada y veo
busco otra información sobre el título, tampoco la hay. Entonces, no tengo por qué inventar información. Estoy tratando de describirla, pero si el ítem no la contiene, no estoy obligado a inventarla, ¿cierto? Perfecto. Entonces, no hay título paralelo, no hay otra información sobre el título. ¿Qué sigue? Separado con espacio, diagonal, espacio, la primera mención de responsabilidad. Perfecto, eso sí lo tengo. También la fuente principal y la fuente prescrita me dice que la fuente, primera mención de responsabilidad es Margaret May. Perfecto. Entonces ya sé cuál es la primera mención de responsabilidad y me voy a registrar la primera mención de responsabilidad. Entonces, esto sería algo así. Me dice que un espacio, diagonal, espacio, y la primera mención de responsabilidad. Margaret. Perfecto. Ahí tenemos ya la primera mención de responsabilidad. Ahora, ¿qué sigue de la primera mención de responsabilidad? Pues no sé. Para saberlo necesito recurrir otra vez a mi fuente de información, a esa regla que me da el segundo nivel. Y entonces, para eso, estamos. En el segundo nivel. Ya describí hasta la primera mención de responsabilidad. Ahora me dice, con punto y coma, espacio, punto y coma, espacio, cada una de las menciones subsiguientes de responsabilidad. Menciones subsiguientes de responsabilidad. ¿Qué es esto? Pues se refiere justamente a todas aquellas personas o entidades que tuvieron que ver con la publicación de esta obra. En este caso tenemos menciones subsiguientes de responsabilidad, porque tenemos a un ilustrador, ilustraciones de Quentin Blake, y tenemos a un traductor, traducción de Miguel A. Diegues. Entonces, con punto y coma, espacio, vamos a transcribir las menciones subsiguientes de responsabilidad. Y seguimos todavía en la primer área catalográfica, en el área del título propiamente dicho. Entonces, espacio, punto y coma, espacio. Ahora vamos con ilustraciones de Quentin Blake. Cada una de las menciones subsiguientes de responsabilidad se separan con punto y coma. Si tuviéramos dos ilustradores y lo que sigue fuese otro ilustrador, simplemente lo separaría con coma. Esta es una puntuación ortográfica, no catalográfica. Como lo que sigue es una persona que tiene un cargo distinto, lo separo con espacio, punto y coma, espacio. Ahorita vemos la puntuación, la regla para la puntuación. Vamos a describir a este señor, traducción de Miguel A. Diegues. Perfecto. Pero aquí pasa una cosa. Tenemos dos términos que regularmente abreviamos. Aquí no, en la transcripción no podemos abreviar nada por propio gusto. No porque hay que flojera estar transcribiendo todo tal cual. Yo voy a poner todo abreviado. No, con tranquilidad y parsimonia. Hay un apéndice en las reglas de catalogación angloamericanas para las abreviaturas y yo debo remitirme a ese apéndice cada vez que se presente
esta situación. Entonces, el apéndice B tiene una lista para abreviaturas del alfabeto latino. Es el apéndice B9. Me voy al apéndice B9 y ahí busco esas dos palabras, ilustraciones y traducción. Entonces, la primera, ilustraciones, lo voy a ver. Y sí, aquí está ilustración o ilustraciones. Se abrevia con IL, punto, minúsculas. Ya está. Ahora, traducción. Voy en el mismo orden alfabético, busco traducción y sí está. Eso es TR. Entonces, ya sé que estas palabras se pueden abreviar y eso es justamente lo que voy a hacer. IL, R. Esas abreviaturas no se me ocurrieron a mí, no es que dice el profesor Ruiz Padilla que se deben abreviar, no, yo no lo digo, lo dice la regla de catalogación. Están en uno de sus apéndices. Y también vamos a ver más adelante una regla que nos dice que los apéndices tienen la misma fuerza que las reglas de catalogación. Entonces, no podemos simplemente ignorarlos, ¿no? Entonces, vamos ya en nuestra descripción hasta las menciones subsiguientes de responsabilidad. ¿Qué sigue? No sé, vamos a ver qué sigue. Porque en nuestra descripción que estamos haciendo, necesitamos guiarnos por ese segundo nivel de descripción. ¿Qué nos dice el segundo nivel de descripción? ¿Qué sigue después ¿Qué sigue después de las menciones subsiguientes de responsabilidad? Está. Dice que después de las menciones subsiguientes de responsabilidad, vamos a separar el área catalográfica, el área del título, del área de la mención de edición, por un punto, espacio, raya, espacio. Y es justamente lo que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que sigue en nuestro segundo nivel de descripción. Si ya describimos hasta cada una de las menciones subsiguientes de responsabilidad con punto, espacio, raya, espacio, mención de edición. Perfecto. Ahora, esa es la información que debo ir a buscar al ítem. Perfecto, pero ¿en dónde la debo buscar? ¿Cuál es la fuente principal de información para el área de edición? ¿Cuál es la fuente prescrita de información para el área de edición? Pues no lo sé. Pero sí sé en dónde me dicen cuál es la fuente prescrita de información. Perfecto. Entonces, vamos a esa regla que me va a decir cuál es la fuente prescrita de información para aquí están las fuentes prescritas de información. Para el área de la edición, la fuente prescrita de información es la portada, otras preliminares, el colofón, son estas tres. La portada, otras preliminares o el colofón. Perfecto. Entonces, no tengo ya problema con eso. Voy a la portada a ver si ahí hay información sobre la edición. Me doy cuenta que no, efectivamente no hay nada. El reverso de la portada ya forma parte de las otras preliminares. ¿Qué son las otras preliminares? Los preliminares es todo lo que está antes del inicio del texto, de la obra, ¿sí? Entonces, el reverso de la portada generalmente ofrece información al respecto. Lo analizamos y vemos que nos dice que hay una primera edición en México en el año 2000. Hay una primera reimpresión en junio del 2001. Hay una segunda reimpresión en febrero del 2003. Pero luego nos dice primera edición en Santillana Ediciones en mayo del 2004. Entonces esto es una primera edición. Perfecto. Entonces,
y es en mayo del 2004. Ya tengo la información, salió de una de las fuentes prescritas de información que me autoriza la regla, así que ahora ¿qué prosigue? Pues ir a registrar esa información, ¿sí? Me dicen que con punto, espacio, raya, espacio, registre la mención de edición. Entonces, registro primera edición. Es un número ordinal. Pero aquí hay otra situación. Hay quien dice, pero la primera edición no se registra. Ah, la primera edición no se registra. ¿Y quién dice eso? Lo que me dice el segundo nivel es que registre la mención de edición. Y la edición que yo tengo aquí es la primera. Y está en una de las fuentes prescritas de información. Si el segundo nivel me pide que la registre y el ítem me dice que es la primera, entonces no debo registrarla porque alguien dice no. Aquí lo que procede es remitirnos a la regla que me va a decir si debo registrar la primera o no. ¿Qué regla sería esta? Estamos en el capítulo 2 porque esto es una monografía o un folleto. Perfecto. Capítulo 2. ¿Qué área es? Es la segunda área catalográfica. Entonces tendría yo que ir a la regla 2.2. Esa es la notación mnemónica. Ahí tendría que remitirme para ver si registro primera edición o efectivamente no la debo registrar. ¿Qué me dice la regla? Vamos a consultar esa regla. ¿Qué es lo que nos está diciendo respecto a las menciones de edición? Dijimos que debíamos consultar la regla 2.2. Ahí debe estar la mención de edición para monografías y folletos o pliegos impresos, ¿no? 2.2. Aquí estamos. Perfecto. Entonces, efectivamente, la regla 2.2 me dice área de la edición. Bien. Aquí podemos constatar también ese punto, espacio, raya, espacio que ya lo dimos. Nos dice, para las instrucciones sobre el uso de los espacios antes y después de la puntuación, vea la regla 1.0c. Ok, necesito conocer puntuación específica, tengo que ir a la 10c. Pero luego me dice, anteponga esta área un punto, espacio, raya, espacio. Eso ya lo hicimos en nuestro ejemplo que estamos escribiendo, ¿no? Entonces, ahora me dice, anteponga una coma a una mención relacionada con una revisión. Todavía no tengo ninguna mención, así que ya esto todavía no aplica. La 2.2b1 me dice, transcriba una mención relacionada con una edición de una obra que presente diferencias con respecto a otras ediciones de dicha obra. Ah, qué interesante. O sea, transcriba una mención relacionada con una edición de una obra que presente diferencias con respecto a otras ediciones. Esa es la razón por la que se piensa que la primera edición no debe ser registrada. ¿Por qué? Porque si es primera edición, no hay otras ediciones. Por lo tanto, pues no hay diferencia respecto de otras, así que esta no tengo por qué registrarla. Y efectivamente, los ejemplos que me dan, sí, registras la primera edición, pero la octava reimpresión. Y lo que yo tengo aquí es solamente una primera edición, ¿no? Tengo información de reimpresiones, pero son de otras editoriales, no de esta edición de Santillana. Esta es solamente primera edición. Entonces, efectivamente, no debo registrar la primera edición. De acuerdo con lo que dice esta regla, no, porque no hay ediciones anteriores, no de la editorial Santillana. Hay ediciones anteriores de otras editoriales. No me dice precisamente de cuáles, ¿no? Pero
Esta es la primera edición en Santillana, en mayo del 2004. Entonces, aquí es donde empieza el problema de la toma de decisiones. La regla no me obliga a registrar la primera edición y esto es la primera edición. Puedo ir a mi ejemplo y simplemente eliminar esa información, primera edición, que ya había registrado. Y estaría congruente con esta regla. No hay ningún problema. ¿Qué sucede? Que las obras como esta no aparecerá esa información. Probablemente a nosotros, como gente profesional en esto, no nos cause ningún problema. Pero hay personas que no se dedican a describir libros, que no tienen muy bien claro qué es lo que está descrito allí en esa ficha catalográfica que ven en el catálogo. Y a ellos podría parecerles que en realidad estamos haciendo las cosas como se nos da las ganas, como se nos da la gana. A unos le agregamos la información respecto a la edición y a otros no les agregamos nada. Digo, de cualquier manera esto va a suceder porque en algunos casos cuando yo vaya a buscar información sobre la edición no voy a encontrar nada. Y no porque no encuentre nada, voy a suponer que es la primera edición y la voy a agregar entre corchetes, porque yo supongo. No, eso no lo podemos hacer. Si no hay información, simplemente no registro nada, ¿no? Entonces sí habrá, de todos modos, algunos ítems que se vayan sin esa información. Pero si la tengo, ¿por qué no agregarla? Aunque la regla me diga que no es necesario. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es ir a mi política de catalogación y agregar esa parte. La parte de las, habíamos dicho que en cuanto a política solamente teníamos dos, ¿no? La de regirnos por las RSA2 y basarnos en la descripción en el segundo nivel. Bien, ahora vamos a agregar una primera política para ir complementando ese documento. Y nuestra política agregada a ese documento tendría que decirnos que debemos registrar la información respecto a la primera edición de cualquier ítem. Entonces, ahora, a partir de ese momento, voy a registrar la mención de edición sin importar de cuál se trate. Eso no le está restando valor a la descripción que estoy haciendo. Al contrario, le está dando información al usuario respecto a la edición que el catalogador describió. Recordemos que el usuario debe tomar decisiones allí en el catálogo. Y entonces yo voy a mi política y la agrego. ¿Qué número sería? La 2.2, mención de edición. Se debe registrar o se registra dependiendo de la redacción, si la estamos haciendo en presente, en futuro, en infinitivo, ¿sí? Se debe registrar la mención de edición desde la primera, o simplemente se debe registrar la mención sin importar cuál sea, ¿no? Y se da algún ejemplo y ya está. Nuestro documento empezó a crecer, ¿ok? Entonces, ya tenemos una política más. Y la mención de edición ya está. ¿Qué información sigue? Pues no sé. Después de la edición, ¿qué información sigue? Tengo dos posibilidades. Hasta ahorita no hemos considerado la regla 1.0b, la que nos da la organización de la información, pero también podríamos considerarla. Nos hemos estado basando plenamente en la 1.0d2, la del segundo nivel de descripción. Y está bien, porque esa es la pauta para nuestra descripción,
¿sí? Entonces, podemos irnos nuevamente ahí para ver qué es lo que sigue en nuestra descripción, porque de otro modo, si estoy haciéndome alguna idea respecto a lo que sigue, pero no tengo la certeza, pudiera suceder que en una de esas estoy ingresando información que no corresponde, que va más atrás o que va más adelante, que me había brincado y no va. Entonces, si me voy ciñendo por esta ilustración esquemática, no tengo pierde. Me dice que después de la mención de edición, separado con espacio, diagonal, espacio, registre la primera mención de responsabilidad relacionada con la edición. Ah, perfecto. Entonces voy a buscar la primera mención de responsabilidad relacionada con la edición y pues resulta que no hay información al respecto. Entonces no pasa absolutamente nada. Con punto, espacio, raya, espacio, voy a pasar a la siguiente área, que es la de los detalles específicos del material. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a la regla 2.3, que es la que correspondería en este caso a los detalles específicos del material para una monografía, veremos que en este capítulo nos dice que para libros o para monografías y folletos no se utiliza esta área. Perfecto. Entonces nos iríamos hasta la cuarta área, el área de publicación, distribución, etcétera. Pero se separa igual, una área de otra se separa con punto, espacio, raya, espacio. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y voy a ir a buscar el primer lugar de publicación, porque es el dato que sigue, ¿no? Así es como tenemos que ir avanzando en nuestra descripción. Vamos a nuestra descripción. Entonces ya tenemos aquí el punto, raya, espacio. Vamos al lugar de publicación. Igual la fuente prescrita y la fuente de la fuente principal de información nos dice que para esto es la portada, los otros preliminares los pueden ir consultando. Vámonos un poco más rápido. Nos dice que lo busquemos otros preliminares. Bueno, acá tenemos México, impreso en México, primera edición en México, 2004, perfecto. Entonces, primer lugar de publicación, México. Después de esto, nuestro esquema nos dice que separado con espacio, dos puntos, espacio, registremos el primer lugar, el primer editor, el primer nombre del editor. Aquí en la cubierta, en esta parte, tenemos Alfaguara. En la portada no hay nada al respecto, solamente está esta parte de infantil. Pero al reverso de la portada volvemos a tener Alfaguara resaltado en esta parte. Y luego vemos que dice Alfaguara es un sello editorial de Grupo Santillana. Perfecto. Entonces, Alfaguara es un sello editorial, ya no tenemos problema. Con coma separamos la fecha de publicación, 2004. Hasta aquí va nuestra descripción acorde con el segundo nivel de descripción. Sí, resulta un poco tedioso, sin embargo, las descripciones que hagamos en lo subsiguiente ya no requeriremos ir tanto al segundo nivel, ya lo vamos a tener en la mente, ya podemos irnos más rápido. Lo dejamos aquí y en la siguiente sesión podremos continuar con nuestra descripción ahora a partir del área de la descripción física. Espero que esto les haya sido de utilidad. Hasta la vista.